No ponemos un poco de música, iba a decir, de música de un auténtico gentleman, de un hombre con mucha clase, quizá uno de esos que nunca imaginaríamos que pudo ver un fantasma, quizá la psique de un hombre que hace unas declaraciones que dan la vuelta al mundo hace unos meses, Santiago. Pues sí, porque la verdad es que Sting, de quien estamos hablando, es un personaje que, aparte de ser un músico de una tremenda sensibilidad, actor también, incluso ha participado en musicales en Londres, tiene una relación curiosa con el mundo de lo paranormal o de lo oculto. Una relación que se remonta desde hace mucho tiempo, porque mucho antes de que Sting, el personaje, naciera a la opinión pública, había un niño que se llamaba Gordon Sumner, que luego sería Sting, que vivía en una pequeña casita en Newcastle, donde con muy corta edad, como le sucede a muchos británicos, de hecho incluso tuvimos un SMS en su momento declarándolo aquí en directo en nuestro programa, pues a veces en el jardín de su casa veía extraños hombres que él no sabía de qué época eran, ataviados con cascos, con escudos, con lanzas. Luego, cuando fue al colegio, supo que eran soldados romanos, o que era lo que parecían, y no sabía si achacarlo era algo de su fantasía infantil, o si realmente a esa corta edad pues ya tenía una sensibilidad especial, como dicen que tienen muchos niños, para ver lo que es invisible para los adultos. Pero bueno, pasaron los años, terminó la escuela. El niño Gordon se hizo profesor de educación física, tenía la música como hobby, y poco a poco ese hobby fue dejando paso a una profesión exitosa. Y esa profesión exitosa le llevó de esa pequeña casita en Newcastle a una lujosa casa en Highgate, en el norte de Londres, en una zona privilegiada de esa ciudad, donde empezaron a suceder cosas, y esto sí es lo que ha declarado públicamente. Es curioso porque la historia de lo que le sucede a Sting en su casa de Highgate se parece muchísimo, y los oyentes lo podrán comprobar, a la sucesión de acontecimientos de la famosa película Poltergeist. Y es que al llegar a esta casa, lo primero que empieza a notar, al principio piensa que es fruto del despiste, a veces, ya sabes, las mudanzas se pierden cosas, pero luego con el paso de los meses siguió sucediendo, y es que objetos que claramente habían sido dejados conscientemente en un lugar desaparecían para no volver a ser vistos nunca. Nada valioso, un bolígrafo, un vaso, una prenda de vestir, pero el misterio, el pequeño misterio, estaba ahí. El pequeño misterio fue haciéndose cada vez más grande cuando Sting parecía que había recuperado algo de esa sensibilidad de niño, porque cuando se acostaba por la noche, primero empezó a oír susurros. Luego, con el paso del tiempo, los susurros fueron siendo cada vez más fuertes y las palabras cada vez más reconocibles. Alguien, como en esa psicofonía que hemos oído hace un rato, le hablaba, y él estaba despierto. A veces las palabras, cuando prendía la luz, continuaban durante unos segundos. No le dio más importancia porque pensaba que tal vez se trataba de estas sensaciones que tiene uno en el duermevela, de estos sueños, de este momento en el que uno no está ni enteramente despierto ni enteramente dormido. Sin embargo, todo cambió cuando nació su hija. Los sucesos comenzaron, y sobre todo sucedió uno que ya le despejó absolutamente toda duda de que en aquella casa pasaba algo que escapaba a su control. Una noche en que no había susurros, curiosamente, lo que hubo fueron gritos pidiendo auxilio. Era su hija. Salían de la habitación de su hija. Como todo padre alarmado, se levantó corriendo, abrió la puerta, y la escena que tenía ante sus ojos era digna precisamente de esa película.
La habitación de la niña había sido decorado pues con todo el amor que los padres ponen en estas cosas. Y a Sting le gustaban los móviles, los juguetitos estos que se cuelgan del techo y que tienen piezas que flotan y que también le agradan mucho a los niños. Había varios en la habitación. Aquellos móviles estaban girando enloquecidos, como si tuvieran un motor que los impulsaba a toda velocidad. La niña se había dado cuenta y estaba asustada porque, a pesar de que apenas podía hablar, se daba cuenta de que aquello era antinatural. Por supuesto, la primera idea racional que se le ocurrió fue mirar la ventana, una corriente de aire. Estaba todo cerrado. Así que sacó a su hija de la cuna, se la llevó en brazos, cerró la puerta y tomó una decisión. Una decisión curiosa, al menos para nosotros, pero a lo mejor no tan curiosa si eres un inglés de pura cepa y has mamado estas historias desde pequeño. Y es que recurrió a un grupo de cazafantasmas profesionales, llamémoslo así, de parapsicólogos. Supongo que parecidos a nuestro grupo EPTA o a otros por el estilo que han circulado por nuestro país. Y el caso es que algo de éxito debieron de tener, porque efectivamente lo que relata Sting es que tras la intervención de este grupo de parapsicólogos, la casa quedó tranquila, las cosas dejaron de perderse, los susurros se callaron y los juguetes no se movieron más que para hacer reír a la niña. 1:37. Estoy acordándome ahora e incorporo otro caso a la limón antes de que Carmen nos cuente otra historia de una célebre actriz cuyo suceso ya podemos definir casi como grave. Pero cuando Santiago Camacho estaba hablando de esa zona de Londres, me acuerdo perfectamente cómo un verano coincidimos con un gran deportista español. Acabó de jugar una final de la Copa de Europa. Guardameta de todos conocidos del equipo del Arsenal de Londres, Almunia. Y como él luego hizo declaraciones, y nosotros desde luego mantuvimos el secreto profesional a ultranza, podemos contar algunos detalles de uno de los casos que de verdad ponen los pelos de punta, la carne de gallina. ¿Por qué? Por una simple descripción, por una simple diapositiva y por cómo te lo cuentan. Seguidores del programa, personas curiosas, pero que jamás se habían encontrado con lo extraño. Almunia y su esposa, su joven esposa. Estuvimos varios días con ellos y rápidamente nos contaron, como nos ha ocurrido ahora con este caso de Córdoba, no voy a decir con angustia, pero sí con cierta preocupación, algo que ellos habían vivido en una de esas casas, de esa zona de Londres, adinerada. Estamos hablando de la élite del fútbol mundial. No se sienten cómodos en la casa, y eso ocurre en todos los casos clásicos, e incluso el cine nos ha mostrado en historias como Al final de la escalera. Alguien llega a una casa y a pesar del buen aspecto hay algo que hace recelar a la persona. Es como si el alma profunda de un lugar no conecta bien con el alma profunda de la persona que va a estar allí. Hay como una ruptura inicial. La vida transcurre normal, viejas casas palacetes reformadas. Lo que no les habían contado en el club es qué es lo que eran esas casas antes. Una noche, y tengo el testimonio perfectamente grabado a fuego en la mente, con una cara de terror, y estábamos en pleno día en un lugar soleado, tomando tranquilamente un café, mirando al mar los cuatro, y la cara de terror de aquella chica la sigo viendo, Cuando se decide por fin a contarme la historia, no es cuestión de haber visto algo, haber percibido algo, haber creído que algo pasaba o cruzaba por la estancia. No, una noche, meses después de haber llegado a instalarse en ese palacete antiguo, con todo el lujo, están la pareja durmiendo. Es plena madrugada, por ejemplo, ahora a las 2:20 de la mañana. Y entonces es Ana la que tiene ganas de ir al aseo. Se levanta, ni siquiera enciende las luces y enciende la luz del baño. Y estoy recordando exactamente cómo me lo contaba. Al encender la luz del baño,
y con el espejo de enfrente ve perfectamente en el reflejo todo el entorno de la habitación que queda a su espalda. Y entonces se fija en algo. Y es que junto a su marido, apoyada en la cama, hay una figura. No es una visión, es una figura que parece física, que está sentada, dándoles la espalda, encorvada, con una especie de capazo o de manta que lo cubre, como si fuese un mendigo que se protege del frío, sentado físicamente en la cama, junto al cuerpo, inerte, dormido, inconsciente, un cuerpo de 1,90, de un gran deportista como es Almunia, el navarro Almunia. ¿Os imagináis el momento en que esa chica ve perfectamente en el espejo eso? Cuando se gira pensando que es lo que contaba Santiago Camacho ahora mismo. La ensoñación, el duermevela, cuando nos despertamos en plena noche y no sabemos qué hemos hecho realmente, a dónde hemos ido. Se gira y ve perfectamente la misma figura. Pero no solo eso, distingue que esa figura tiene algo en la mano. Tiene una especie o de candil, o de luz, o de farol, que proyecta incluso un poco de claridad. Es entonces cuando da un grito, cuando despierta a su marido y cuando aquello se disuelve. Ocurrió no muy lejos de la casa de Sting. ¿Qué era esa casa antes? Desde luego ellos investigaron sobre el pasado del propio domicilio. Era un hospital psiquiátrico, un viejo hospital psiquiátrico reformado.